Gente, muy buenas noches y bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos dado en llamar Será Injusticia. Síganos, como siempre les digo, en las redes, será_injusticia en Instagram. Búsquenos en YouTube también como Será Injusticia. Y gracias al canal 22 Web por cedernos su espacio, su hermoso espacio. Así que bueno, en el día de hoy queríamos hablar de un tema de trascendental importancia para los abogados, como es el cobro de honorarios, ¿no? Que muchas veces se complica, así que por eso trajimos al doctor Gastón Smulevici, abogado especialista en cobro de honorarios. Quiero decir bien todos tus antecedentes. Gastón viene de una familia jurídica de larga data, Estudios Jurídicos Smulevici, fundado en 1950. Corregime si me equivoco en algo, Gastón. Diploma de honor de la UBA, coordinador de la Comisión de Nobles Abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También tiene un programa de radio, Derecho a Fondo, que se transmite por Radio UBA. Después nos vas a dar toda la data, Gastón. Te diplomaste en propiedad horizontal, sos especialista en cobro honorarios también, así que bienvenido, Gastón, y gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Imanol, por la invitación y felicitaciones por el programa. No, por favor, y felicitaciones a vos también por tu programa. Contanos un poco de qué se trata o qué temas tocás también en tu programa de radio. Contá que depende de la UBA. Sí, el programa de radio que hacemos con Julieta Tobal se llama Derecho a Fondo. Buenísimo. Es un programa también jurídico de interés general, bien. Donde principalmente hacemos entrevistas a referentes Perfecto. del mundo jurídico sí. O de todo ese sector que está relacionado, porque el derecho al fin y al cabo atraviesa todo el panorama social. Como veníamos diciendo, es un círculo muy chico, inclusive tenemos invitados en común, se van repitiendo un poco los colegas, ¿no? Pero está bueno esa retroalimentación, ¿no? Absolutamente. Entre los espacios, así que bueno, felicitaciones nuevamente y gracias por estar hoy acá. Un placer. Che, queríamos hablar, tema que vos te especializás, tema cobro de honorarios, que inclusive para los nobles abogados es muy complejo, ¿no? Para nobles y para no tan nobles también, porque es un temita. El cobro de honorarios. Comentame primero el tema de la comisión de nobles que vos coordinás. Comentame un poco. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal tiene distintas comisiones. Bien. Hay una comisión que es la Comisión de Nobles. Nobles son los abogados dentro de los primeros 7 años de recibidos. Y bueno, como el requisito de la comisión es ser Nobel, digamos, atravesamos todo el espectro de actividades que se puede hacer en el colegio, organizamos un montón de actividades académicas, sociales. Buenísimo. Bueno, hicimos esta semana el match jurídico también. Es algo innovador, el match jurídico. Sí, trajo repercusiones, pero la verdad que el feedback fue muy bueno, muy positivo. Buenísimo. Crear espacios siempre de networking para que puedan conectarse los colegas me parece fundamental en esta profesión. Está buenísimo. Y también lo que muchas veces pasa, que vos me comentabas, que a mí también me pasa, que por ahí con diferentes colegas llegan diferentes casos o que uno no sabe tratar o que no puede firmar, ¿no? Algún colega te lo pasa, lo compartís, ¿no? Esto es algo que suele ocurrir, ¿no? En el ejercicio de la profesión. Absolutamente, es imposible conocer a fondo todas las ramas del derecho. Uno por eso siempre tiende a la especialización. Entonces es fundamental siempre nutrirse de otros colegas para el ejercicio profesional. Totalmente, es algo que pasa y por eso también la idea de ese match jurídico, ¿no? Como ver si profesionalmente
podés llevar un caso con otro colega, ¿no? Está bueno. Sí. Está buenísimo. Che, Gastón, contame a ver, ya que vos estás dentro de la comisión, ¿cuáles son los problemas que vos ves, ¿no?, dentro de los nobles abogados? ¿Qué te suelen comentar a vos? Me parece que en primer lugar hay un problema de base de formación en la universidad. Digo, cualquier facultad de Derecho, naturalmente hay materias que quedan afuera, que no forman parte de la currícula, a veces son optativas. Sí, total. Y bueno, una de ellas es honorarios, otra que sostengo fundamental, sobre todo ahora que se viene la oralidad con todo, tema oratoria, no es tratado. Mirá. Y otro tema que también es conexo a honorarios, tiene que ver también con el trato con el cliente, claro. marketing y todas las cuestiones que, en definitiva, la facultad te da un montón de herramientas teóricas en su gran medida, y después la práctica profesional es otra historia y bueno, hay que recorrer ese camino. Como veníamos hablando, uno sale muy técnico, ¿no?, licenciado en Derecho de la facultad, pero viste, como que no hay, yo lo que veo que me pasó a mí también, nos ha pasado a todos, no tenés calle, ¿no? Salís, tenés que ir a una audiencia, te conté yo, audiencia que he tenido en mis primeros años, que uno está nervioso, no sabe cómo exponer ante jueces, ¿no? Me parece que eso es un tema que me imagino que vos en las actividades que hacen, ¿no?, en la comisión también tratan de ver estos temitas, ¿no? Sí, sin duda. Y puntualmente con los nuevos abogados, bueno, se suscitan un montón de inquietudes. Claro. Porque uno cuando estudia en la facultad parece que todo cierra, todo manual. Sí. Todo el librito, ¿no? Sí, el culpable es el demandado. Claro. Y después cuando empezás a ejercer te das cuenta que es toda una gran gama de grises. Claro. Y bueno, y también la virtualidad genera una complicación para los nuevos matriculados, que por ahí antes el ir presencial a ver un expediente, tener contacto con el personal del juzgado, te daba por ahí otra práctica. Que hoy en día, lamentablemente, o no lamentablemente, digo, bienvenida a la virtualidad, pero digo, por ahí para quien ejerce es un poco más complejo. Y con las complicaciones propias del sistema, que se cae el sistema y demás que sucede. Y en ese sentido, me parece que por ahí la dificultad es los abogados que recién arrancan, se nota mucho primero quién trabajó y quién no trabajó en la carrera. Está bien. Siempre, por lo menos lo que recomiendo desde mi experiencia es, si tenés la posibilidad de trabajar durante que cursás la carrera, es fundamental, aunque te recibas 1 o 2 años después, salís con otra práctica, otro roce, y en ese sentido, después el empezar a ejercer se hace un poco más fácil. Sí, es cierto que trabajar en los estudios a veces por ahí, sobre todo económicamente, no es lo más, lo más redituable, pero también te da experiencia, ¿no? Hay que sopesar, ¿no?, un poco. Te da experiencia y lo que veo es mucha duda, que es lógico, como cualquier cosa que uno no hace, para pegar el salto y empezar a ejercer solo. Entonces la recomendación es, bueno, un poco linkeándolo con lo del colegio, hay un programa de padrinazgo, de madrinazgo, para empezar a ejercer y dar los primeros pasos. Buenísimo. Después, fundamental rodearse de colegas. Nosotros hacemos un montón de actividades en el colegio. Hicimos cursos de abogado emprendedor, abogados líderes. O sea, todo el tiempo fomentamos esos espacios de diálogo. Tenemos el café jurídico también en el colegio. Vayan, participen de las actividades. Lo que sucede mucho también es que, bueno, por ejemplo, en la UBA uno elige orientación. Por ahí en otras universidades uno sale con una formación más genérica. Es importante empezar a ver qué es lo que a uno le gusta y empezar por ahí. A veces uno no sabe porque no hizo nada. La manera de saber qué te gusta y qué no es haciendo. Es con prueba y error, digamos. Con prueba y error, y saber que te vas a clavar. ¿En qué sentido? Uno por ahí, cuando empieza a ejercer, agarraste un accidente de tránsito, después viste que lo tuyo iba para penal, nada que ver. O sí, bueno, el accidente de tránsito puede tener la pata penal, pero fuiste para otro lado y te quedaste con un juicio de 3, 4, 5 años de algo que ya por ahí no haces y demás. Eso es un poco inevitable, pero para mí está bien que suceda. Un abogado tiene que probar, y en el probar uno se da cuenta de lo que le gusta y lo que no. Sí, totalmente. Sobre todo lo que vos decís, remarco, ¿no? El tema de ya meterte en el mundo jurídico, en un estudio o una pasantía, algo que te haga
hacer la procuración, que es muy importante, ¿no? Ahora también que cambió todo, porque hoy es todo virtual, hoy es mucho más fácil, me parece a mí, con sus bemoles, ¿no? Ejercer la abogacía, porque vos hoy no tenés que ir a los juzgados, no tenés que hacer las colas eternas que había antes, no tenés que... Más los que litigamos en provincia y en capital, que por ahí te tocaba una audiencia a las 10 de la mañana en capital y a las 10 y media en provincia, ¿no? Tenía que... Era imposible. No sé cómo hacía para dividirte. Tenía que destinar toda la mañana. Hoy tenés audiencias virtuales, la podés hacer... en brecha de 15 minutos podés hacer 2 audiencias, no sé, por decirte algo, ¿no? Eso, digamos, la tecnología nos facilitó ese trabajo. Yo creo que facilitó mucho el trabajo a los abogados. Por ahí a los juzgados le incrementó el cúmulo de trabajo porque ahora uno puede subir un escrito un sábado a las 3 de la mañana. Cualquier día te pueden subir escrito. Que antes el llevarlo presencial, quieras o no, filtraba un poco obvio. las solicitudes. Igualmente, déjame decirte, Imanol, me parece importante también cuando uno se recibe y empieza a ejercer, hay un salto enorme y uno tiene que romper un montón de paradigmas. Yo recuerdo que cuando en las épocas de estudiante uno pensaba que, por ejemplo, cuando veía materia recursiva y demás, uno tiende a pensar que los juzgados no se equivocan. Se equivocan muchísimo y se equivocan no con mala intención, se equivocan porque tienen un montón de cúmulo de trabajo. Hay muchas demoras en la justicia en general, hay juzgados vacantes hace añares. Sí, jueces subrogantes en muchos juzgados. Jueces subrogantes y los jueces se equivocan. Como nos equivocamos los abogados. Y está bueno para el abogado que recién empieza a ejercer tener en claro eso, porque eso te entrena mucho mejor. Obvio. Y también esta cosa de a veces está bien que, digamos, la manera de llevar a cabo los procesos a través de la presentación de escritos, a veces no está mal ir a hablar al juzgado, preguntar cómo se maneja esto. Eso puede agilizar muchísimo los tiempos. Sí, total, el contacto con el otro, ¿no? Porque no es lo mismo ir a hablar, que te vean la cara, que ya sepan que estás representando una parte, ¿no? A meter algo digital que es medio, ¿no? Esa inmediación falta, ¿no? Como que no te ven, no saben quién sos. Totalmente. ¿No? Aparte, cada juzgado tiene un poco su librito. Sí, obvio. Algunos te dicen, mandame el oficio a confronte, otros te lo mandan directamente. Claro. Entonces, conocer esas cosas es, estando encima y yendo a los juzgados. Obviamente que eso te lo da la práctica justamente, ¿no? Esos yates de cada jugada, por ego ya tenés conocidos en diferentes jugados, sabés cómo se maneja uno, sabés cómo se maneja otro, ¿no? El abogado litigante sabe esto, el que está en todos los fueros, ¿no? En fuero laboral es una cosa, fuero comercial es otra, fuero civil es otra, ¿no? Cada uno tiene sus bemoles. Cada cual tiene sus bemoles, tal cual. Así que bueno, entremos de lleno en la ley de honorarios. Vamos. Decime a ver cuáles son para vos, ¿no? Hablando de la ley nacional en principio, ¿no? Vamos a hablar los principios básicos o los principios rectores de la ley de honorarios. Bueno, a ver, primero está bueno lo que mencionás. En Capital coexisten, si se quiere, dos leyes de honorarios, porque tenés Nación, que abarca la mayoría de los fueros, y tenés lo que es Ciudad, claro. Que tiene la ley propia, que son muy parecidas. Sí. Vamos a decir que en materia de honorarios, por ahí uno de los principios rectores es que tienen carácter alimentario. Perfecto. Y eso... Eso remarcámelo, carácter alimentario. Es clave a partir de todo lo que vamos a hablar ahora, porque el abogado básicamente vive de sus honorarios, ¿no? Porque a veces por ahí, me imagino que en breve hablaremos de lo que son las regulaciones y demás, eso quería tocar. Que muchas veces se vulneran los mínimos, que la ley de honorarios es de orden público. Ahí está, Eso quiere decir que todos sus articulados y todas sus disposiciones no pueden ser vulneradas. Claro, bueno. Y lamentablemente sucede y mucho. Muchos jueces a veces se olvidan de eso y regulan inclusive por debajo de los mínimos. Sí. Lo he visto. Sí, yo no sé por qué sucede eso. Uno tiene sus sospechas. Sí. A mí me han comentado bajo el telón que a veces hay algún juez ahí dando vuelta y dice no voy a regular honorarios por encima de lo que cobro de sueldo. Obviamente que no lo dicen Vox Populi, pero creo que hay algo de eso. Hay como una sensación de pensar que el abogado se enriquece con los honorarios y es su fuente de trabajo y vive de los honorarios. Totalmente. Eso está bueno remarcarlo. Perfecto. Y en base a esto, entonces, decime cuáles son algunos consejos o algunos tips que le darías a los nobles abogados referente a esto del cobro de honorarios. Bien, bueno, primero, la primera pregunta que en general se hacen los abogados con respecto a los honorarios es ¿cuánto cobro? Hay mucha duda en cuánto cobrar y después en cómo comunicarlo y cómo manejarse. Ahí está. Cabe decir que la ley de honorarios tiene
honorarios mínimos. Claro. Algunas cuestiones las tiene específicamente reguladas. Por ejemplo, el divorcio son mínimo 10 sumas. Vos podés cobrar de 10 sumas para arriba. Aclaremos que el UMA es la unidad de medida arancelaria. Los honorarios se regulan, porque lo dice así específicamente la ley, en UMAs y su equivalente en pesos. Perfecto. El UMA se va actualizando constantemente. Ahora, una actualización reciente ya superó los 80.000 pesos el UMA de Nación. Eso salió ahora, ¿no? Lo vimos recién. Y el UMA de Ciudad es más elevado, está al 135.000 y pico. Bien. Es un poco más elevado. Bien. La regulación es en UMAs, entonces quien va a empezar y no sabe cuánto cobrar honorarios, bueno, está bueno agarrar la ley de honorarios. Sí. Y aparte, yo siempre lo que digo es, uno tiene que explicarle al cliente, porque a veces hay quienes por ahí se confunden y dicen, por un escrito, y no saben todo el trabajo previo que hubo por eso. Bueno. Entonces, siempre tener a mano la ley de honorarios como para tener un parámetro. Claro. Y uno ubicarse más o menos. Después lo que sucede, y que es un error que nos puede pasar a cualquiera, pero digo, sobre todo a los que están arrancando, uno a veces tiene se le presenta un caso y dice, bueno, lo presupuesta más o menos esto. Y después sucede que se le va de las manos, porque no es lo mismo, por ejemplo, una sucesión donde están todos los herederos en paz y en buenos términos, que algo un poco más controvertido. Dos hermanos que se matan. Sí. Y eso aplicado a cualquier te puede pasar con un accidente. Sí. Hay cuestiones que son más complejas y que necesariamente van a requerir más tiempo, más dedicación y más recursos. Más trabajo técnico del abogado. Entonces, a veces lo que sucede es que uno pasa un presupuesto, también en una Argentina ya nos acostumbramos inflacionaria, por ahí eso se termina licuando. Entonces, ¿cuál es por ahí un tip en ese sentido? Primero, fijar etapas del proceso, entonces hay menos chances que uno quede desactualizado. Y después, por ahí no fijar los honorarios en pesos, sino utilizar justamente esta herramienta que prevé la ley de honorarios, que es el UMAS. El UMA, porque ahí ya se actualiza. Sí. Al momento que te pague ya va a estar actualizado, ¿no? Sí, exacto. El UMA, ¿cómo se fija el UMA? El UMA es un 3% del salario básico de un juez federal. Bien. Entonces, cuando le aumentan el sueldo al juez, también aumentan los honorarios de los abogados. Y esto está bueno porque tiene que ver con un principio del derecho, ¿no? Que es que al abogado se lo debe respetar como a un juez, ¿no? Que está escrito por ahí, ¿no? Sí, que un poco vapuleado. Sí. Pero está bien. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y está bueno eso que decís. Y mira, yo lo llevo mucho a la parte penal, nosotros en el estudio, que también, ¿viste? Cobramos por etapa. Por ejemplo, en la etapa de instrucción te cobro un monto, en la etapa intermedia otro monto, etapa de juicio oral te cobro otro y recursiva, ¿no? Está bueno esto que decís de separar por etapas, ¿no? Porque muchas veces el cliente muchas veces no lo ve, pero conlleva su trabajo. Hay casos que se pueden complicar, hay casos que tenés que presentar recursos, ¿no? Hay otros casos que salen como por un tubo, como quien diría, ¿no? Hay diferentes. En cada caso es un... Lo conciliás antes. O también. Por ahí lo conciliás, ¿no? O sea, depende mucho la casuística, ¿no? Por eso está bueno este pequeño tip que le damos para los nobles abogados. Nobles y no tan nobles también, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta hasta uno que ya tiene años de ejercicio explicarle al cliente. Y justamente, yendo a ese tema, quería entrar en esto, que me diferencies entre honorarios regulados y honorarios pactados, porque se vapulea mucho también que el abogado cobra del demandado y que le cobra a su cliente, ¿no? Muchos piensan que como que cobran dos veces, te atacan por eso. Diferenciame eso y contame. Sí, esa es una cuestión que por ahí genera confusión, sobre todo también para los que están arrancando. Uno tiene dos opciones con el cliente o tres opciones. Claro. Uno puede pactar los honorarios o ir a regulación judicial. Bien. Al pactar los honorarios, uno puede firmar un convenio de honorarios o un pacto de cuota litis. Bien, esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El pacto de cuota litis implica un alia necesariamente. Entonces, el abogado de alguna manera es una especie de socio del cliente, entonces va a resultado de lo que suceda en el juicio. Perfecto. Y le cobra un porcentaje. Bien. Entonces tiene interés de, obviamente, tener el mejor resultado posible. El convenio de honorarios, uno cobra una suma que puede ser, digamos, en cuotas, uno podría fijar distintas alternativas, pero principalmente la diferencia es que en uno hay un alia y en otro no. Por eso muchas veces se confunden los términos y por ahí se llama pacto de cuota litis al convenio de honorarios. Lo que importa en realidad es el contenido, pero por eso, por ejemplo, no puede haber pacto de cuota litis en un procedimiento sucesorio porque no hay un alia ahí. Claro. No hay una contraparte, digamos. Claro. Entonces eso está bueno aclararlo.
Y después está la regulación judicial, es decir, sucede muchas veces por ahí por falta de experiencia que uno no pactó los honorarios con su cliente, pues bueno, tendrá derecho a pedir una regulación de honorarios. Se confunde muchas veces porque el cliente dice, ¿cómo? ¿Me estás cobrando a mí y le cobras a la otra parte? Bueno, por eso, aclaremos. Una cosa es lo que uno pacta con su cliente, que es esto que decimos, puede ser un pacto de cuota litis o un convenio de honorarios. Dependiendo que cuando es un accidente de tránsito, generalmente se utiliza pacto de cuota litis, en una sucesión uno hace un convenio de honorarios. Después está el resultado del juicio. Hay un ganador, hay un perdedor. Te condenan en costas, que a veces también puede ser que condenen en un porcentaje a uno, al actor también. A otro. Quien perdió, artículo 68, principio objetivo de la derrota, es en general quien se hace cargo de las costas. Entonces, uno pactó un honorario con su cliente. Si además ganó el juicio y condenan en costas a la otra parte, vamos a ponerle a la demandada, uno tiene derecho a cobrar esa regulación de honorarios a la parte demandada. De la demandada, claro. Así es como funciona. Perfecto. Entonces, es como, yo a los clientes lo comento que es como un plus que no viene de su bolsillo, tiene que pagarlo el demandado, porque a veces te cuestionan esto, ¿viste? Por eso te quería que lo expliques. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, no funciona así. Uno le cobra un porcentaje más alto a su cliente, pero no le... digamos, es distinto, pero digo, tiene que ver con que uno le cobra a la otra parte en función de si ganó el juicio, porque si uno pierde el juicio, que los juicios también se pierden, vamos a decirlo. Bueno, ahí no le vas a poder cobrar a la otra parte, le cobrarás a tu cliente lo que pactaste. Bueno, esto no sé si lo pusimos, pero es importante, ¿viste? Porque ¿cómo le explicás, ¿no?, a tu cliente cuando vos perdés un juicio? ¿Se puede cobrar, no se puede cobrar? Comentame esto, que también es un tema medio complicado, bueno, ¿no? En realidad lo que establece la ley de honorarios es que si uno tiene la posibilidad de cobrar los honorarios regulados a su propio cliente. Tiene que intimar primero a la parte condenada en costas, tiene que pasar 30 días, pero al margen de eso... eso, perdón, ante la imposibilidad de cobrarle al demandado, ¿no? Pero en general es algo que no se utiliza porque es muy impopular. Obvio. Cobrarle a su propio cliente generalmente conlleva que perdés el cliente, pero bueno, en algunos casos particulares que por ahí no se pactó honorarios y demás, sucede. Yo te diría, Emanuel, te redoblaría la apuesta y te diría, ¿cómo le explicás a tu cliente que ganaste el juicio? Igual tenés que pagar honorarios, porque muchas veces sucede, yo hago mucho cobro de honorarios a peritos, uno tiene la posibilidad de cobrarle el 50% al no condenado en costas, tal cual. Y en algunos casos particulares hasta el 100%. Esto no quita que quien los pague tenga el derecho a repetir, pero muchas veces uno elige cobrarle al otro porque justamente a quien le tiene que cobrar es insolvente. Entonces, digo, son asimetrías que tiene el sistema que uno dice, bueno, de alguna manera hay que resolverlas y hay que buscar alguna solución equitativa, pero sepan que incluso ganando un juicio uno tiene que a veces cargar con los honorarios de los peritos. No, eso quería que quede, porque a veces los clientes, viste, uno atacan a su propio abogado con este tema, ¿no? Y comentamos un poco también tema inflacionario y actualización, ¿cómo repercute esto en los honorarios? Bueno, ahí hay todo un tema que genera mucha confusión entre abogados. Nosotros hablamos del UMA, que es una unidad de medida. Una unidad de medida que se va actualizando permanentemente, te diría, a medida que aumenta el salario del juez federal. Ahora, eso se supone que tiene un componente inflacionario, así lo dicen los jueces. Yo no estoy de acuerdo, porque en realidad... ¿Esto a qué va atado? Va atado al devengamiento de intereses. Entonces, que el UMA se actualice, que los honorarios estén fijados en UMAS y que el UMA se actualice, no implica que en caso de mora no correspondan intereses. Está bien. Son dos cosas separadas, perfecto. ¿Cómo se fijan los intereses? Ahí por ahí radica el principal problema en materia de honorarios que hay hoy en día, porque varía mucho de acuerdo al fuero, y varía, incluso depende de la interpretación de cada juzgado o de cada sala. El artículo 54 de la Ley de Honorarios de Nación, la 27.423, establece que el juez fijará la tasa de interés siguiendo el mismo criterio de la sentencia. Entonces, ese te da un parámetro objetivo. Ahora, a veces los jueces no fijan el mismo parámetro que la sentencia
porque consideran que hay una doble imputación, entonces te terminan fijando por ahí una tasa fija, otros no, otros fijan la misma tasa que la sentencia. Y bueno, y ahí es donde radica para mí el error, porque dicen que el UMA ya tiene un componente inflacionario. Que técnicamente no es correcto eso, porque el UMA no se actualiza por inflación. Si al juez no actualiza el salario, el UMA no se actualiza. Vos me decís, bueno, pero en definitiva le actualizan el salario al juez porque hay inflación. Bueno, ya es otra cosa. Técnicamente no es por la inflación. Está sujeto al salario del juez. Dependa de lo que dependa, cómo se actualiza el salario del juez, ¿no? Ahí está el tema. Y hay una cuestión muy interesante también en materia de honorarios que fija el artículo 54, que es desde cuándo se computan esos intereses. A ver. Se computan desde la regulación de primera instancia. Bien. Y a veces no es tan significativo, pero en juzgados que hay por ahí 2 años de demora entre que se dictó la sentencia de primera instancia y la de segunda. Acá, ni hablar si te meten un recurso extraordinario. Bueno. Se te va. Entonces, en ese sentido, es sustancial la diferencia y los intereses entran a jugar porque a veces es más los intereses que por ahí el propio capital de los honorarios. Pero vos, en definitiva, esto depende de la mora, en definitiva, este criterio de actualización. O por eso vos diferenciás lo que es el UMA de los intereses, ¿no? Claro, uno tiene 10 días para pagar los honorarios. Bien. Si uno paga la cantidad de UMAs en ese momento... Ya está, pagaste. Sí, después entrará una discusión más finita que tiene que ver con la retroactividad del UMA, porque el UMA en general está siempre con retraso. Ah, está bien, bueno. Entonces, te actualizan en 3 meses... está un poco atrasado. Bueno. Eso puede generar alguna rigidez, pero en principio, si pagás la cantidad de UMA en tiempo y forma entre los 10 días, listo, estaría bien. Podría haber lugar a una diferencia de UMA, no más que eso. Si vos te atrasaste esos 10 días hábiles más 2 primeras, ya empiezan a correr intereses, no desde los 10 días que te atrasaste, desde la regulación de la primera instancia. Claro. O sea que está ligado al incumplimiento, ¿no? Está ligado al incumplimiento. También a la mora. Bien. Que esto es novedoso con respecto a lo que era la ley anterior de honorarios, que no existía el UMA y no existía esta actualización desde la primera instancia. Está perfecto, clarísimo, ¿no? Quería hacer esta diferenciación porque es media técnica, pero viene a colación. Y comentame, en definitiva, porque lo que veníamos diciendo, que los jueces a veces regulan muy bajo o regulan por debajo del mínimo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el problema? Y darle algunos tips a los abogados de cómo hacer, ¿no?, los recursos ante esto. Está muy buena tu pregunta, Imanol, porque en primer lugar, una práctica poco frecuente entre abogados es fundar la apelación de honorarios. Ahí está, bien. O, generalmente lo apelás y queda así, ¿no? Sí, o a veces piensan que interponen el recurso y piensan que después tiene un plazo para fundar. Y no. O sea, la ley de honorarios dice que se puede fundar dentro de los 5 días. Bien. El se puede implica que si no lo fundaste dentro de los 5 días, no podés hacerlo después. Ahí está. Es decir, con que vos apeles los honorarios por bajos es suficiente. Está bien. Ahora, mi recomendación es fundalos, sobre todo si ves que la regulación es por debajo del mínimo. Claro. Que des criterios, lo que venimos diciendo siempre, o sea, tenés que convencer a un tercero imparcial de que tu argumento es correcto. Si no le das argumentos, no tiene dónde agarrarse. O sea, una apelación a secas, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho la ley establece que también el juez debe fundar la regulación de honorarios. Claro, por eso. Que no alcanza con solo poner los artículos con los cuales está aplicando, que también ahí hay como... hay poca fundamentación por parte de los jueces, lo cual da lugar a ciertas arbitrariedades. Y digo arbitrariedades porque el juez tiene la discreción para fijar los honorarios dentro de lo que son los mínimos y los máximos. Claro. Cuando se aparta de esos mínimos, ahí ya deja de ser discrecional para pasar a ser arbitrario. Bueno. Entonces, ahí no se vulnera medio la garantía de imparcialidad, porque ahí el juez está optando por un criterio, ¿no? O sea, debajo del mínimo legal, ¿no? Medio que tiene no sé, si una animosidad o algo con el abogado, te pregunto, no sé. Bueno, eso es imposible de saberlo. Lo que se puede saber es que se está vulnerando el orden público y cuando hay una violación a la ley de honorarios, está bueno decirlo porque por ahí no está muy difundido entre los colegas, uno puede pedir el acompañamiento de la comisión de honorarios. Eso quiero que lo o sea, uno pide el acompañamiento del colegio, hoy en día es todo online, manda el formulario a la comisión de honorarios, la comisión de honorarios
revisa que efectivamente haya habido una vulneración a la ley de honorarios, emite un dictamen. Perfecto. Y a partir de ese dictamen, bueno, pasa al consejo directivo y uno puede pedir el acompañamiento del colegio, que a ver, no es vinculante, pero al momento de que la Cámara resuelva la apelación de los honorarios, no es lo mismo el peso de tener el respaldo del colegio atrás. Claro, el apoyo de la comisión de honorarios, ¿no? El colegio tiene su peso. Pero decime cómo funciona esto, porque uno tiene que apelar, tiene 5, no, me dijiste 5 días para fundar. ¿Cómo es el tema de los plazos? Uno tendría que, digamos, la manera más prolija de hacerlo sería, una vez que está la regulación de honorarios, fundarla correctamente. Y antes de que se eleve el expediente, pedir el acompañamiento de la comisión de honorarios. Porque si no tenés, por los plazos, o sea, eso después tiene que pasar por el informe técnico. Nunca llegás antes de fundar la apelación, ¿no? Porque son plazos muy exiguos. Está bien. No llegás con los tiempos. O sea, lo bueno es fundarlo el letrado que interpone el recurso, pedir el acompañamiento de la comisión, que esto ni siquiera yo lo sabía, está bueno que lo digas y que le demos los tips a muchos colegas que tampoco lo deben saber. Y ya tiene un peso adicional, ¿no? Ya ir con un informe técnico, ¿no? Que por ahí es favorable, ¿no? A tu posición. Ya la Cámara digamos, tiene menos argumentos como para rechazarte ese recurso, ¿no? Completamente. ¿Cuál es por ahí el artículo que se basan los jueces para vulnerar ese orden público? Es el 1255 del Código Civil y Comercial, que a mi criterio no se aplica porque eso habla de precio. Bien. Y los honorarios no son un precio. Entonces, me parece que apunta a otra cosa. Pero bueno, los jueces generalmente se agarran de ese artículo para vulnerar ese orden público y regular por debajo del mínimo. Pero bueno, son cuestiones bastante técnicas, o sea, hay que estar en tema para poder plantear esto, ¿no? Por eso también el apoyo de la, ¿no? Sí, me parece que es clave el apoyo de la comisión. Decirlo que uno puede estimar también los honorarios antes de pedir la regulación. Habría que estudiar bien el caso, pero digo, a veces implican cuestiones valuatorias de que hay que estimar el valor de un bien, las tareas que uno realizó. Por eso digo, por ahí los abogados a veces reposan en que apelando por bajo ya es suficiente, lo cual es cierto en términos de apelación, porque digámoslo, si uno no apela por bajos, el juez, por más que quiera, no puede elevarlos si no se apeló por bajo por el principio de congruencia. Sí. Y por cosa juzgada, porque ya está zanjado el tema si no apelaste. Y tengo una pregunta acá un poco más técnica. ¿Vos recomendás también como hacer una liquidación, algo, y detallar las tareas que hiciste, esto que decís vos, evaluación de los bienes? Hay que adjuntar todos los elementos objetivos, digamos, y hacer como una liquidación a priori. ¿Se puede hacer? Yo diría, todo lo que uno puede facilitar la tarea del juzgado, bienvenido sea. Mejor, perfecto. Obviamente que siempre la base regulatoria implica también los intereses, eso siempre hay que considerarlo. Y sí, cuanto más fundado esté y cuanto más elementos uno le dé al juez para valerse, para hacer esa regulación, bienvenido. Perfecto. Para tener en cuenta para los colegas, sobre todo para los nobles que tienen problemas con el cobro, ¿no? Decime algo, Gastón. Bueno, entonces, ¿te regulan, ponele, o pactaste honorarios, o te regulan, se termina el caso, ¿no? ¿Cuáles son los caminos para cobrarlos? Hablo en general antes de la ejecución, porque me imagino que antes uno intima a su cliente, o sea, comentame los caminos para el cobro. Bien. Es un tema ese, el cobro de honorarios, diría por ahí el tema central, que no se le da tanta importancia, y la realidad es que uno labura 2, 3, 4, 5 años, y por ahí, sobre todo si hubo un pacto de cuota litis, no había un peso todavía, y por ahí tenés una hermosa sentencia, si no la cobrás, quedará para el cuadrito. ¿Qué hacemos? Sobre todo te digo en casos laborales, que uno cobra cuando sale la sentencia, y ¿qué hacemos ahí? Bueno, a ver, varias cosas acá. En primer lugar, te diría, si ves que la cosa viene medio escurridiza desde el inicio, siempre se puede pedir una medida cautelar. Está bueno. Si uno ya tiene sentencia de primera instancia, por más que esté recurrido, uno, por el artículo 212, inciso C, puede pedir un embargo preventivo. Eso, perfecto. Y eso, el juez debería otorgarlo, que generalmente lo hacen. En algunos casos por ahí uno tiene que batallar un poco, pero eso ya es una medida de resguardar
el crédito. Esto con sentencia de primera instancia, más allá de que esté recurrida. Exactamente. Porque ya tenés a priori, ¿no?, una sentencia favorable. Exacto. Después, en materia de cobro de honorarios, siempre conviene primero comunicarse con el colega, sobre todo para ver si se puede pactar el cobro extrajudicial. Cuando digo extrajudicial, quiere decir que no pasa por la cuenta del expediente, no significa que no se acredite en el expediente. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, sobre todo el Banco Ciudad tiene más celeridad, pero el Banco Nación demora mucho con los cobros, y sobre todo ahora que estamos llegando a fin de año, a veces entre que consiente el auto y demás, uno por ahí se va... nos comemos la feria y nos quedamos para fin de año sin fondos, ¿no? Entonces, a veces eso es más fácil también para quien tiene que pagar, que le ahorrás depositar en la cuenta judicial. Y bueno, todo el... En ese caso, hablas con el colega de la contraria, se hace un pacto, se paga y se informa en el expediente y listo. Exactamente. Es lo más rápido, digamos, de hacer. En el caso que tengan voluntad de pago, ¿no? Es lo más rápido. Después, obviamente que si uno no logra contactarse con la otra parte, con el obligado al pago, y no hay un acuerdo, y no depositan el expediente, pues habrá que iniciar la ejecución. Ahí está. Siempre la recomendación en materia de ejecución de honorarios o de sentencia es, en el caso que se pueda, ir por una cuenta bancaria. Eso. Porque es lo más rápido y lo más efectivo. Obviamente que a veces por los montos, porque no hay fondos, por lo que sea, uno tiene que embargar inmuebles, autos, acciones, lo que sea, que se puede, y a veces hay que hacerlo, es más largo. Claro, Pero a veces no te queda otra y tenés que ir por ahí. Inclusive podés hacer embargos parciales de cuenta bancaria, ¿no? Lo más fácil es una cuenta bancaria, porque los fondos se transfieren y punto, listo. Sí. Si no alcanza para el pago total, obviamente, esa cuenta, ¿no? Y se imputarán los intereses que correspondan descontando lo que se pagó, ¿no? Eso es lo más importante. Y vos recomendás, y que muchas veces lo hacemos en el estudio, informe de dominio, ¿no? Al registro de propiedad inmueble, automotor, para... Esto, inclusive te digo, antes de iniciar un juicio o ya iniciado el juicio, antes de que salga la sentencia, para saber si es solvente tu contrario, ¿no? Esto también me parece un tip importante, ¿no? ¿Vos lo recomendás? Súper importante. Por ahí, previo a eso, entrar a la página del Banco Central. Eso, es espectacular. Central de Deudores. Para saber. Ahí sale si hay cheques rechazados, salen a veces las cuentas que tiene la persona. Eso es clave para entender si es alguien insolvente o no. Si ya ve que tiene antecedentes crediticios, ya por lo menos sabés dónde estás litigando, ¿no? Y habría que buscar otras alternativas. Sobre todo porque si no, uno por ahí le asiste el derecho, tiene razón el reclamo, va a ganar el juicio, pero si no tenés dónde cobrarlo, eso es lo que es complicado. Lo que suele suceder. Y decime, Gastón, en tu experiencia, ¿qué recomendarías para justamente esto, para prevenir los conflictos al momento del cobro de honorario? Algunas ya dijimos que es, ¿no? Esto de los informes y demás. O sea, para mí es investigar la solvencia de tu contraria, ¿no? Eso sería como un primer... Eso sin duda. Con respecto al propio cliente, siempre está bueno por ahí hablar de honorarios en la primera entrevista. Buenísimo. Claro. Ser claro, ¿no? Ser claro con esto, ¿no? Desde el primer momento. Sí. Siempre teniendo por ahí la ley de honorarios como respaldo, porque no hay nada mejor que explicarle al otro objetivamente el trabajo que uno va a hacer. Claro, total. Después uno valora su tiempo obvio. No todos los colegas cobran lo mismo. Sí está bueno explicar lo que uno va a hacer y explicar desde el vamos, y esto que hablábamos de por ahí presupuestar por etapas siempre es una buena herramienta. Pero después sí, obviamente que en materia de honorarios, ver la solvencia, ver quiénes serían los responsables también, porque a veces hay responsabilidad solidaria, entonces uno puede cobrarle a más de uno. Exactamente. Uno generalmente va por el que es solvente, por el que tiene plata, sí. ¿no? Bueno, sucede mucho últimamente también con compañías de seguros que por ahí entran en liquidación o están ahí medio escurridizas. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque... Lo mismo, o sea, por ahí si tiene una compañía de seguros medio floja, bueno, ahí ver por ahí si el demandado tiene solvencia y demás. Que la verdad que eso es una picardía, que es algún tema que en algún momento hay que tratar, porque quien contrata una compañía aseguradora justamente es para cuando tenga un conflicto que responda. Y si no va a responder, bueno, el sistema entra un poco en colapso. Ahí da para hablar
para hacer un programa especial, pero ahí hay un tema con la superintendencia de seguros, ¿no? Con las que no controla, bueno, eso da para mucho, no quiero meterme en ese temita que es complejo, pero sí, es verdad. Ahora, este último año y anterior hubo varias liquidaciones de muchas compañías, ya sabrán, no vamos a mencionar ninguna, pero hubo temitas ahí. O, te digo, compañías aseguradoras que entran en liquidación o otras compañías, empresas que van a la quiebra, ¿no? Comentame inclusive este tema, ¿cómo ves vos, ¿no? El cobro cuando pasa esto, cuando van a liquidación o quiebra. O sea, es todo un tema porque hay que presentarse a la quiebra, es todo, ¿no? Tramitar otro expediente, es un problemón, me parece. Es un tema, bueno, digámoslo también que la ejecución de honorarios trae honorarios de ejecución. Ahí está, eso es importante. Entonces, también de cara a negociar o por ahí cuando uno empieza a hablar del pagar o del cumplimiento de la sentencia, de cómo se va a pagar, bueno, está bueno tener en cuenta que si uno ejecuta los honorarios o ejecuta las sentencias, pues tendrá honorarios por esa ejecución. Claro. Cuando tenés un concurso o una quiebra es complicado porque si no tenés otra persona para cobrarle, bueno, te tendrás que presentar ahí y bueno, a veces entras en la boca del lobo. Tendrás que litigar en ese proceso, ¿no? Exactamente. Liquidatorio o de quiebra comercial, ¿no? Sí, por el fuero de atracción. Si no te queda otra, pero bueno. Bueno, por eso busquen a un abogado, ¿no? Especializado en comercial, pues es muy específico el tema de las quiebras, ¿no? Concursos y quiebras. Gastón, comentame, ahí vi que, creo que es dentro de la Comisión de Nobles, que hay varios cursos que vi que vos coordinás, que uno tiene que ver con iniciación profesional para el abogado emprendedor, ¿no? ¿Hicieron algo de eso? Comentame eso, está bueno. Ese hicimos 2 ediciones. Bien. En realidad ese curso lo pensé en función de lo que hablábamos antes, que es las falencias que tiene la formación de grado o las cosas que quedan afuera, que tiene que ver, por un lado, con la oratoria. No nos explican cómo hay que hablar con el cliente, bueno, ni hablar con otro abogado. Claro. Después hay una cuestión que tiene que ver con el derecho procesal. No está tan difundido el derecho procesal. En la UBA tenés procesal al principio y después prácticamente, salvo alguna... alguna materia de puntos, ¿no? Alguna específica, recién te vas al práctico. Claro. Entonces, nosotros lo vemos mucho en el práctico, que por ahí llegan con muchas falencias en materia procesal. Entonces, este curso emprendedor apuntaba, por un lado, a reforzar la parte procesal, a dar herramientas desde el plano de la oratoria y también sumamos la cuestión del marketing, que tiene que ver con todo esto de cómo presupuestar con el cliente, cómo es esa primera entrevista. Espectacular. Y la verdad que anduvo muy bien, el curso trajo muy buenos resultados. Y también todo lo que es la promoción en redes también, que es algo, viste, de estos últimos años, que antes, como yo hablaba con colegas más veteranos, que antes era ponerle, tenías que, o la tarjetita, ¿te acordás? O panfletos, tenías que tener un estudio físico para que venga el cliente. Hoy cambiaron las reglas, ¿no? Y es todo, uno está en redes sociales, te conocen y te ven por ahí, ¿no? ¿Vos qué tips darías referente a esto, referente al marketing profesional para los colegas? Yo lo que diría es, en primer lugar, buscar una especialización. Eso, clave. Es clave. Más allá de que uno después por ahí haga alguna otra cosa, obvio. Está bueno especializarse porque aparte te va a dar flujo de trabajo. Uno cuando empieza a mover la rueda te empiezan a llegar cosas de lo que haces y como lo sabes hacer, cada vez te llega mejor porque te van a buscar a vos. Perfecto. Entonces, eso en primer lugar. En redes, sí, por supuesto, redes, todo lo que sea redes, todo lo que ayuda a comunicar, bienvenido sea. Y después está bueno esta cuestión de ser abogado en todas partes. Ah, mirá. Entonces, te subís a un taxi, a alguna aplicación, haces accidente de tránsito, bueno. te dejo mi tarjeta. Bien. Vas a comer en un restaurante, lo mismo. Uno no sabe por dónde vienen los clientes.
Es como el boca a boca. Personas que conoces, tomá, te dejo. Siempre todos tienen en algún momento de la vida algún conflicto, ¿no? Absolutamente. Y por ahí al principio te va a caer un tema que no es de tu especialidad. Claro. Pues bueno, por ahí es la oportunidad para empezar a hacerlo. O por eso hablábamos de la importancia de la red de colegas. Digamos, podés contactarlo con otro colega que se dedique específicamente a eso. Lo trabajás con otro abogado, ¿no? Está bueno ese tip. Comentame un poco, no sé si lo dan en el curso, pero con esto de la inteligencia artificial, ¿vos la usás? Porque ahora se masificó un poco. ¿Recomendás y usás IA para temas legales? Yo no lo uso, o sea, a ver, por ahí hace un año probé a ver qué onda. Claro, necesitaba buscar algo muy específico. Claro. Me tiró la respuesta exacta. Cuando voy a ver el número de artículo, era artículo 4000 y pico, no existía en el código. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, hay que ser cauteloso. Yo creo que es una herramienta. Y como herramienta hay que saber usarla. Perfecto. No creo que de ninguna manera reemplace el intelecto del abogado. A mí muchas veces me resulta incómodo en el sentido de que uno tiene que estar revisando todo, entonces uno dice, bueno, mejor no usarla directamente. Hay que usarla con cautela. Ahora hay un montón de herramientas jurídicas, creo que la tecnología está llegando al derecho y hay que saber aprovecharla. No creo que reemplace el criterio humano, digamos. Digo, no veo mal el uso responsable. Perfecto, porque inclusive hubo casos, viste, donde abogados lo sancionaron por citar jurisprudencia inexistente. Esto pasa. O sea, como decís vos, hay que usarla responsablemente y usarla como lo que es, como una herramienta, no como un reemplazo, ¿no?, del criterio de uno como abogado. Eso me parece, ¿no?, importante. Y para terminar, Gastón, algunos 2 o 3 tips que le quieras dar. Ya dimos algunos, pero si querés repetir no importa. Algunos tips para los nobles abogados. Pero en general, no solo de cobro honorarios, pero referente a toda a su ejercicio profesional. Bueno, en primer lugar, rodearse de una red de contactos. Buenísimo. Y por ahí el que sale y no pudo hacer muchos amigos o contactos en la facultad, que dice estoy solo, ¿qué hago? Anotate a cursos. Buenísimo. Anda a capacitaciones, encuentros. Hay un montón de actividades que se organizan. Hay que empezar a participar. Perfecto. En todos los colegios, ¿no? Capital, en San Martín, en todos los colegios. Bueno, yo te hablo por ahí del colegio público de la abogacía. De acá de Capital, pero digo, el que está en provincia puede ir a su colegio, ¿no?, de provincia. En todos los colegios hay actividades académicas y buenas, de calidad también, ¿eh? Nosotros tenemos, todos los meses el café jurídico, que es presencial. Tenemos también... ¿El café es solo para nobles o es para cualquier tipo de calidad? Lo organiza la comisión de nobles. Está abierto a toda la matrícula. Listo. Así voy algún día, al café. Con mucho gusto te esperamos. Tenemos talleres online también. Ahora justo arrancó un taller de escritura para abogados. Y constantemente estamos haciendo actividades, capacitaciones, también a veces sociales, que está buenísimo que participen. Después hay una cuestión también que tiene que ver con animarse, porque nadie nació sabiendo y hay que prepararse, obviamente, pero dar el salto también, no tener miedo a dar el salto. El abogado muchas veces está muy expuesto. Claro. Y bueno, está bueno también ir a consultar. Hay, dijimos, programas de padrinazgo, de madrinazgo en el colegio. Hay también una oficina para hacer consultas. Entonces, hay que utilizar las herramientas y los recursos que tenemos como abogados. Inclusive se pueden, en el colegio acá de Capital, se pueden pedir oficinas, ¿no?, por horas, si querés atender clientes. Eso también es una herramienta que está buena. Está buenísimo que lo menciones porque hoy en día se han abaratado muchísimo los costos de estructura. Uno no necesita tener una oficina, un estudio como antes. Se pueden alquilar oficinas de coworking. Está abierto para la matrícula, es gratuito, se alquila por 1 hora. Son bellísimas las oficinas. Son bárbaras. Inclusive podés ir a trabajar ahí si querés con tu notebook, ¿no? No necesariamente para clientes, ¿no? Podés ir... Sí. Por eso, buenísimo. Podés ir, tenés también sala de profesionales para imprimir, escanear, así que súper completo. O sea, hay herramientas que está bueno difundir, que muchos, inclusive yo, a veces no las conocemos, ¿viste? Es cuestión de entrar en la web, buscarlas, ¿no? Vayan a la página del colegio que está todo. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por venir, muy enriquecedor los tips que nos trajiste.
Comentá un poco tus redes, comentá el programa tuyo de radio, dónde te pueden encontrar, todo eso. Bueno, a mí en Instagram me encuentran como @Gastón_Smulevici, mi nombre. Buenísimo. Y el Instagram de la radio es Derecho a Fondo RUA. Y también estamos en TikTok como Derecho a Fondo, en X, y en Spotify, en YouTube también pueden escuchar los programas. Espectacular. Así que bueno, muchísimas gracias, Gastón, por venir. Gente, muchísimas gracias por quedarse a vernos y a escucharnos. Gracias a los estudios de Canal 22 Web. Y síganos en las redes, será_injusticia en Instagram, en el YouTube y en el YouTube de Canal 22 Web. Hasta el próximo programa, buenas noches.